Muy buen día, un afectuoso saludo y bienvenidos una vez más a este su programa Palabras para una vida abundante. Hoy hablaremos de la forma de vivir y actuar del hombre acorde a sus creencias. El propósito de esta enseñanza consiste en poder ver la diferencia a grandes rasgos de la forma de vivir y actuar de algunos hombres, entre ellos nosotros, y poder tomar una decisión de lo que es mejor para nuestras vidas. Dice la Escritura en la primera carta a los Corintios 8, 5 al 7, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. En este capítulo 8 de la primera carta a los Corintios, ciudad importante para los primeros cristianos, se habla de algunas creencias en relación con elementos sacrificados a los ídolos, especialmente de Apolos, una de las deidades principales en la mitología griega, y esto estaba afectando la conciencia de algunos hermanos débiles en la fe, y por tal razón los hermanos de mayor madurez debían actuar en amor para fortalecer la fe de estos creyentes nuevos. Mi intención no es quedarme en la explicación de este pasaje. De hecho, me tomé el atrevimiento de extraer unas ideas de estos versículos para presentarles algunos puntos de vista que considero son de gran importancia. Obviamente tiene mucho que ver con la forma de vivir y actuar del hombre acorde a sus creencias. Entendiendo por creencias los estados de la mente en los que uno supone que algo es verdadero o probable. Partamos de una idea muy compleja expresada en los versos antes mencionados. Un solo Dios y Padre. Frente a esta idea, me preguntaré como cualquier persona del común, ¿de qué Dios me están hablando? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Entendiendo que la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, y la primera carta de Juan 4:12, que a Dios nadie le vio jamás. O como también lo dice la primera carta a Timoteo 6:16, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ay, mi apreciado amigo, qué difícil es hablar de Dios. Sin embargo, de una forma reiterada la Biblia da testimonio que para la fe cristiana existe la creencia de ese único Dios a quien lo identifican como un Padre. Déjeme decirle que hablar de Dios no es tan obvio como pretenden muchas personas. En un breve recorrido por las Escrituras, vemos que todo lo que se habla de Él es en un lenguaje figurado, utilizando una de las figuras retóricas literarias más importantes, como lo es la metáfora, que se sirve de una comparación entre una cosa y otra diferente para poder explicar mejor. También encontramos en las Sagradas Escrituras muchos antropomorfismos que consiste en la atribución de características y cualidades humanas para hablar de Dios. Considero que la mejor forma para hablar de Dios, el Padre, es consultar a un especialista en la materia y quién más que Jesús de Nazaret. Podríamos decir que según la fe cristiana, Jesús es la persona más cercana que nos deja ver cómo es Dios, por su estrecha relación que estableció, viéndolo como un Padre muy cercano en el que se puede fiar absolutamente, y por tal razón Jesús vive confiado y actúa en relación con los hombres de una forma especial.
Uno de los grandes ejemplos en la Biblia es la parábola del Hijo Pródigo, en donde el Señor Jesús nos muestra al padre de esta hermosa historia como el protagonista principal. Un padre que siempre ha hecho lo mejor por sus hijos, que todo lo de él está a disposición de ellos, que a pesar de sus equivocadas decisiones, no cambia su actitud misericordiosa, no les enrostra su manera equivocada de pensar, por el contrario, los acoge con amor, con alegría. Es todo un gesto humanizante que conlleva un ambiente de fiesta y un derroche de posibilidades inimaginables en favor de sus hijos. Los evangelios nos muestran, a grandes rasgos, cómo vivía Jesús, expresando siempre la realidad de un Dios como Padre siempre presente en todas las situaciones de la vida para ayudarlo. Esta forma de creer lo manifestaba actuando con amor a favor de los hombres para ayudarlos a ver una vida diferente, llena de posibilidades. Podríamos decir que identificar a Jesús es poder identificar a Dios, ya que Jesús con su vida dejó ver la imagen de Dios, un hombre totalmente convencido de las razones de su Dios, que no tuvo problemas en vivir y actuar acorde con su fe. Toda esta forma de proceder de Jesús y su manera especial de creer en Dios como su Padre, debe llevarnos a cuestionarnos un poco, y es bueno que hablemos de nosotros. Caben aquí unas preguntas. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Será el mismo de Jesús? ¿Por qué hago estas preguntas? Por la sencilla razón que nuestra forma de vivir y actuar en la vida en muchas ocasiones nada tiene que ver con el Dios y Padre en el que Jesús creyó. Vivimos tan preocupados y afanados por muchas cosas, sin entender a un Dios que siempre tiene la provisión para todos, pues la Escritura dice: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Muchas veces vivimos sumergidos en nuestros miedos y culpas, viendo a un Dios castigador, olvidándonos que en medio de todo hay un Padre que nos espera con los brazos abiertos para expresarnos su entrañable amor. También tendríamos que decir que muchas de nuestras relaciones con otras personas nada tienen que ver con el Dios y Padre del que nos habla Jesús. Hay veces son relaciones cargadas de muy malos sentimientos, donde no se busca hacerle el bien al otro, donde afloran las envidias, la venganza, las amarguras, los resentimientos, los odios, las murmuraciones. En el peor de los casos, muchas de nuestras relaciones son deshumanizantes, porque lo único que importa son las cosas que los otros tienen y no las personas. Estos cuestionamientos es bueno tenerlos en cuenta para poder evaluar nuestras creencias, nuestra forma de vivir y actuar en la vida, y que no tengamos que avergonzarnos cuando escuchemos al apóstol Pablo decir, como le dijo a la iglesia de Corinto: porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, según 1 Corintios 15:34. Sin demeritar lo anteriormente dicho, podemos decir que en nuestro mundo se ha presentado casos aterradores por sus creencias. Veamos algunos ejemplos. Según el apóstol Pablo, hay algunos que se llaman dioses. Quizás esta es una de las creencias más agresivas posibles.
la historia nos habla de los dioses griegos que vivían en el monte Olimpo y eran vengativos, libertinos, celosos, crueles, volubles, inseguros, arteros, infieles, borrachos, mezquinos y egocentristas, debido a que eran encarnaciones del ser humano. Los helenos de entonces reflejaban indirectamente las cualidades de su propia existencia. ¿Por qué no hacer esto o aquello si los dioses lo hacen? Vivían y actuaban conforme a sus creencias. La gran ambición del hombre es ser como Dios. En los comienzos de la historia, los humanos escucharon con inmenso placer la voz seductora de una serpiente que le decía: seréis como dioses, según Génesis 3:5. Ser Dios, dueño de todo y de todos, estar por encima del bien y del mal, hacer lo que a uno le place, controlarlo todo y vivir sin ningún control. Esa suele ser la idea que los humanos muchas veces nos hacemos de Dios. En la época primitiva del cristianismo, bajo el gobierno del emperador Domiciano, se insistió mucho en su adoración y éste exigía acérrimamente que se le considerara divino. Decretó que nadie se dirigiera a él de otra manera, fuera por escrito de palabra. Además, con el propósito de que el pueblo tuviera más facilidad para adorarlo, mandó hacer imágenes de sí mismo y las erigió por todo el imperio. Una de las ilustraciones más crueles que he leído es la de Stalin y la gallina. Después del triunfo de la revolución en Rusia, Stalin pudo hacerse por completo del poder en Rusia. Era amo y señor. No había quien le hiciera sombra. Sus decisiones eran indiscutibles, seguidas al pie de la letra por todos, propios y extraños, y sobre todo el culto a la personalidad del líder. La anécdota narra que a media reunión mandó traer una gallina, la cargó amorosamente por toda la habitación, le habló bonito, exaltó sus virtudes y bellezas, se la mostró y presumió a los asistentes, y repentinamente cambió su actitud con ella y la tomó del cogote y la golpeó, la desplumó y la pateó hasta casi matarla, sin importarle por un segundo las muestras de dolor estimadas por el ave. Un momento después, sacó de su bolsillo unos pocos granos de maíz y se los fue aventando uno a uno a la gallina, y para sorpresa de todos los presentes, la moribunda ave, como pudo, desplumada y maltrecha, lo persiguió por toda la habitación, agradeciendo cada uno de los pocos granos de maíz que le daba el dictador, que finalmente la levantó y la abrazó y les dijo: así se gobierna, estúpidos. El pueblo es como la gallina. Stalin explicó que exactamente así es el pueblo. Hay que creerle problemas, llevarlo al límite, ponerlo de rodillas y después darle unos pocos granos, que sientan que tú eres el único que les puede salvar y te amarán. Porque su memoria es corta, olvidan fácilmente como la gallina, y sus necesidades son largas, nunca se acaban y siempre buscan un padre que les premie o les castigue. Siempre desean tener a alguien al que le procesan más temor que amor, un Dios que castiga más de lo que bendice. Eso, camaradas, es el socialismo.
Es así de simple, concluyó Stalin. Me pregunto honestamente, de acuerdo a estas ideas planteadas hoy, ¿cómo serán los dioses de la humanidad en el futuro? Frente a los avances de la ciencia, el descubrimiento de la estructura del ADN, la posibilidad de la clonación de seres vivos, la creación de la inteligencia artificial y muchas cosas más. Mi apreciado oyente, podemos concluir diciendo que Jesús nunca quiso ser Dios. El hombre quiere ser Dios, pero se equivoca de modelo. Piensa en un ser poderoso, arbitrario, egoísta, encerrado en sí mismo, caprichoso, anulador de la libertad. Y hoy hay muchos con estas deplorables pretensiones de querer ser dioses. Ver a Jesús como la más perfecta imagen de Dios y el más acabado modelo de humanidad nos motiva por su forma de vivir y actuar, convencido de ese único Dios que es su Padre, muy cercano y bueno. Jesús revela al hombre mismo, mientras la ambición lleva al ser humano a querer sobrepasar los límites de su propia realidad como criatura. Qué gran diferencia creer en el Dios y Padre que creyó Jesús, sin lugar a dudas, es la mejor decisión que nosotros debemos tomar por el bien de nuestras vidas. Citemos nuevamente el texto con el que comenzamos estas reflexiones. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Oremos, amado Dios, hoy me acerco a ti en un acto de fe, creyendo que estás aquí y convencido de que siempre quieres lo mejor para nuestras vidas. Oh Dios, eres un ser maravilloso y cercano. No sobra decir que conoces nuestras profundas necesidades y por lo tanto siempre nos escuchas. Gracias por todo tu favor inmerecido, esperándonos siempre para expresarnos tu afecto y generosidad. Amén y amén. Dios les bendiga y un efusivo abrazo para todos.